vivisteis un momento en el que, vamos a decir, no sé cómo hay que decirlo, ¿no? Pero el sentimiento social y el sentimiento vasquista, o como quieras llamarlo, más o menos se entrelazan y tejen unas nuevas redes de esto, ¿no? Bueno, eso fue precisamente a raíz de que llego yo a la zona minera, llega Imanol a la zona minera, estamos en contacto con Perico Olavarría y demás, y otros curas de allí, que estábamos en contacto con curas de la zona Euskeldun, en la zona rural. Es cuando, a raíz de la huelga de bandas, tenemos nuestras reuniones. Primero había un grupo de unos 100 curas de todo de Vizcaya, y unos que pensábamos de una forma, otros de otra, y sobre todo había un grupo que decíamos que había que pasar de los documentos, de las firmas, de los escritos, que había que pasar a la acción ante la represión franquista tan salvaje que existía y ante la complicidad de la jerarquía de la Iglesia con el régimen, que había que pasar a la acción. Y es cuando hicimos esas acciones de ocupaciones del obispado, la manifestación de solidaridad con bandas y la ocupación del seminario, la huelga de hambre de los 5. Entonces, todo esto se hace tras una reflexión a raíz de la huelga de bandas de que tenemos que compaginar la lucha de clases con la lucha nacional. Es decir, que Euskadi sufría, y en eso nos pusimos de acuerdo, este grupo, que sufría una opresión nacional, una opresión de su cultura, una opresión de su lengua, una opresión de su forma de ser, una opresión cultural, pero que al mismo tiempo había una opresión social de clases, y por tanto que la solución política a esta problemática global tenía que ser una solución política global, y es por eso que se crea este grupo Gogortasuna. Y desde entonces, pues incluso ETA fue modulando y cambiando su forma inicial más nacionalista, más nacional, a pasar a hacer los planteamientos nacional-social. Ahí vinieron las diversas crisis de ETA político-militar, ETA militar, luego ETA Troscos, ETA Sexta, ETA militar, en fin.